Hola amigos y bienvenidos al segundo vídeo del resumen del torneo de candidatos. Una ronda también muy atractiva, con una partida decisiva y tres partidas que finalizaron en tablas. Conviene recordar aquí que hay una regla que no puedes hacer tablas antes de 40 jugadas, de tal forma que los jugadores tienen que pelear hasta el final y quieras que no, eso da bastante juego para que haya resultados más decisivos. Vamos a centrar nuestra atención en la única victoria que hubo en la jornada, que se produjo en la partida entre Nakamura y Rajabov, pero también vamos a mirar el final de Torres muy excitante que se dio en la partida entre Rapport y Firouzja. Así que hoy tenemos doble ración de ajedrez. De momento vamos a empezar con la partida de Nakamura. Nakamura juega con blancas con Rajabov y conviene recordar que Nakamura había perdido la primera partida con negras contra Fabiano Caruana, así que era una buena oportunidad para intentar volver al 50% con una victoria. Rajabov, muy sólido, recordáis que entra en candidatos porque tiene el wildcard de la FIDE, por todo lo que pasó en el anterior torneo de candidatos, pero en su último torneo en Norway Chess ha demostrado mala forma y para mí es el candidato a acabar entre los últimos puestos de aquí. Bien, caballo B2 es una idea interesante, no muy empleada, mucho más popular es alfil por C6, pero Nakamura traía una idea muy interesante en esta partida. Esta posición es teórica y se ha jugado en bastantes partidas y esta es la idea que traía Nakamura para esta partida de preparación específica, empleada muy recientemente por primera vez por Nepomniachtchi contra Aronian en una partida online. Ataca al peón de B5 y es una idea relativamente novedosa. Nakamura reconoció después de la partida de que él sabía que la mejor jugada para las negras era D5 entregando un peón a cambio de la pareja de alfiles y la actividad en las columnas centrales. Y es cierto que Stockfish valora esta posición como igualdad. Pero él contaba que su rival Rajabov no sería capaz de encontrar la solución sobre el tablero a este problema, al igual que Aronian en la citada partida. Y Rajabov jugó también a C6 protegiendo el peón. Y después de unas jugadas sí que optó por jugar D5, pero en peores condiciones. Claro, este peón la podemos comer tanto con dama como con peón, pero en ambos casos el negro va a tener compensación. Por ejemplo, si capturamos el peón de dama, este final, seguido de torre D8 y quizás alfil E4, da la sensación de que este peón en D5 se va a perder. Y con los alfiles de diferente color esto va a ser muy complicado de ganar. Yo creo que Nakamura acierta tomando de peón. Ya Rajabov había gastado bastante tiempo para llegar a esta posición y Nakamura acertadamente prefiere mantener las damas en el tablero, ya que es más difícil de jugar que un final. Y después de unas cuantas jugadas de consolidación, el blanco aún retiene su peón de ventaja, pero el negro está buscando la compensación con juego activo de piezas. Después de estos cambios, torre 5 ya parece que va a ganar el peón. Yo estuve siguiendo en directo la posición y aquí no acabé de entender la jugada de Nakamura. Juega de 6, obviamente quiere evitar que el peón se pierda y de paso abre juego sobre el peón de B7. O sea que a priori no parece mala idea, pero el módulo estaba sugiriendo torre D1, que también me pareció muy buena. Así que decidí ver un poco qué pasaría si a torre D1 el negro captura el peón de A2. Caballo de 3 atacaría la torre, torre por peón y E4. Ahora el negro es el que tiene un peón de más, pero lo cierto es que tiene una cierta descoordinación en sus piezas. La torre, si se aleja de la columna D, pues jugadas como caballo B4 atacando la dama y atacando el alfil pueden ser peligrosas. Y también jugadas como dama F4, ¿no? Atacando la torre y amenazando diferentes mates en la octava fila. Yo creo que Nakamura calculó esto, estoy seguro, pero por algún motivo optó por no hacerlo. No entiendo muy bien por qué. Porque esta línea, por ejemplo, a mí me parece muy prometedora para las blancas.
Difícil de saber. En todo caso, el juego D6, que no es mala jugada tampoco, se cambian las piezas y se recupera el peón. Y ahora entramos en una fase que yo llamo la fase final, la fase, digamos, técnico. ¿Está un poco mejor el blanco? Sí, porque tiene un peón pasado y avanzado. Por ejemplo, si ahora el negro hiciera alfil C6, pues D7 ganaría inmediatamente, ¿no? Así que el negro tiene que jugar durante unas jugadas a la defensiva. Y el blanco aprovecha para infiltrar con su torre en séptima. Perderá el peón de D6, es cierto, pero a cambio caerá el de B7. Y esta es la posición que Nakamura estaba buscando una vez que hace D6 hace unas cuantas jugadas. Donde el caballo está muy bien situado en D4 y el alfil es un poco pasivo. Me recuerda mucho a la victoria de Nakamura con Aronian en una de las partidas del Grand Prix de Berlín. Estuve ahí y recuerdo bien que también había el desequilibrio de caballo contra alfil. Entonces está claro que Nakamura tiene cierta facilidad para este tipo de posiciones técnicas. Aún así, el material está igualado, el negro está suficientemente sólido, y yo creo que con un buen juego la partida es tablas. Durante muchas jugadas Rajabov juega bien, intenta provocar un desequilibrio en el flanco de rey, hacer un peón pasado. Yo creo que las siguientes jugadas las hace bien. El blanco también intenta avanzar su propio peón pasado. Y más o menos por esta fase de la partida, Rajabov estaría muy preocupado con esta amenaza de C4 y C5. Y se embarca en una variante que es mala. Mis análisis me hacen concluir que la mejor jugada para Rajabov aquí era alfil G4, C4, peón por peón, peón por peón, y ahora torre de 8, una jugada muy difícil de ver sobre el tablero. La idea es tomar en H4, activar la torre por la sexta, séptima fila, y yo creo que hay suficiente contrajuego. Es importante ver que el peón también está dominado por el alfil. Yo creo que aquí el Rajabov podría haber sacado tablas. Pero bajo presión se equivoca, juega torre de 5 y se cuelga el peón de A6. Quiero pensar que esto es una entrega, no es una dejada de peón. Pero lo cierto es que el peón se pierde. Supongo que él confiaba en recuperar este peón de aquí, pero la situación es muy distinta. Y la siguiente fase de la partida, pues Nakamura la juega de una forma muy muy óptima, consolidando su posición mediante ataques al alfil y finalmente caballo F3 protegiendo el peón. Esto yo no me atrevo a decir que el negro no tenga tablas aquí, pero lo tiene muy complicado. En cuanto empiezan a avanzar los peones, esto va a ser muy muy complicado. De momento está consolidando y empieza el avance de los peones. Y ya digo, no descarto de que por aquí pudiera haber alguna defensa mejor por parte de Rajabov, pero todo parece muy muy complicado. Los peones avanzan, el peón de H4 no es difícil de parar utilizando el rey y eventualmente el caballo, y aquí hay 3 peones pasados y unidos. Con lo cual, para mí no fue una sorpresa que después de unas cuantas jugadas, pues con un juego bastante preciso, pues se gana la partida. La amenaza es caballo C8, defiendo el peón, torre B8 y coronar. Sí, Rajabov no defendió bien este final, es cierto. ¿Nos da una idea de que está en mala forma? Creo que no es suficiente aún para saberlo. Pero yo no veo a Carlsen, por ejemplo, perdiendo este final. No veo a Caruana perdiendo este final. Difícilmente Firouzja perderá este final. Pero Rajabov lo ha perdido. Por tanto, podemos decir que está un pelín por detrás. Con esta victoria, Nakamura recupera posiciones. Esta es la primera posición que os quería mostrar. Esta es la partida del día, diríamos. Pero quiero analizar con vosotros el final entre Rapport y Firouzja. Los finales de doble torre con peones pasados son de los más complicados para jugar. No solamente tenemos que tener controlado
ideas técnicas de finales de torre de por sí, sino que la doble torre genera amenazas de mate, amenazas de ataque y se vuelven muy complejas. Por tanto, cuando veo un final de doble torre, ya de entrada tengo mucho respeto por los jugadores porque sé que son muy difíciles de jugar, sobre todo en competición. Así que no vamos a ver un juego perfecto por parte de los dos jugadores, pero sí muy excitante. La partida está cerca de la igualdad, pero yo creo que el blanco está un poquito mejor, ¿no? Tiene la torre en séptima, la torre blanca C4 presiona dos peones, la torre negra A6 es un poco pasivo, el rey blanco está más cerca del centro, el blanco tiene una ligera ventaja, pero creo que con un juego preciso esto deberían ser tablas. Una jugada como H5, por ejemplo, quizás para jugar el rey, para jugar H4, creo que sería óptimo en esta posición. Firouzja, por razones que desconozco, opta por jugar torre A1, no solo sacrificando el peón de C6, sino además permitiendo al blanco doblar torres en séptima. Y ya lo dicen, ¿no? Torre en séptima me pondrás y partida ganarás. Claro, como Firouzja es un jugador de 2800, doy por sentado que él había calculado esta posición y a pesar del riesgo de permitir doblar torres a su rival, pensó que el riesgo estaba controlado y que no pasaría nada. Concretamente pensó que después de G6, puesto que defiende el peón de H7, todo está bien. Pero todo no está bien. Dos torres en séptima es una fuerza poderosísima, sobre todo si contamos con un peón en sexta que defienda una de las dos torres, porque entonces aparecen las redes de mate. Fijaros, E5 muy buena jugada. Y ahora las amenazas son las siguientes. Torre G7. Si ahora rey F8 vendría torre F7 jaque y E6 y esta posición ya está ganada por las blancas, porque no se puede impedir torre G8 mate, justamente por lo que os decía de un peón en sexta defendiendo la torre. Hay un par de jaques, pero cuando los jaques se terminan, el mate es inevitable. Por lo que torre G7, rey F8 es imposible. Firouzja hubiera jugado rey H8, aprovechando de que su torre protege el peón de H7. Pero ahora una jugada muy fuerte que Rapport estoy seguro que vio, pero quizás no calculó bien, sería torre D7, bloqueando la torre a la defensa del peón de D4. Yo tengo la percepción de que Rapport no valora suficientemente bien esta posición. Es que es la única explicación por la cual no hizo torre G7 jaque. Que pensara que esta posición, por algún motivo, no estuviera ganado por las blancas. Pero claro, rey en D4, peón pasado, torre en séptima. Los peones es verdad que están descoordinados y el negro tiene dos peones pasados. Pero todo lo demás favorece al negro, al blanco en esta posición. Es que, claro, los peones blancos corren rapidísimamente. Y contamos con el rey activo para protegerlos. Esta posición es totalmente desesperado. La torre va a parar al peón negro y uno de estos peones va a coronar. Por tanto, aquí, con torre G7, Rapport hubiera ganado la partida. Sin embargo, no lo hizo. Jugó rey E4. No parece mala. Su idea detrás de rey E4 es que cuando el negro come en G3, él ya puede comer el peón de H7 con jaque. Pero claro, aquí cuesta mucho más conseguir esta opción del mate, porque a torre F7 jugará rey G8 y no hay forma de hacer el mate. Probablemente el negro aquí haría torre E3 jaque y el rey no puede defender el peón de E6. Por lo que Rapport jugó rey F4, amenazando E6 y luego quizás insertar el rey. Pero Firouzja encuentra torre E3. También es posible que Rapport hiciera rey E4 en vez de torre G7 porque pensó que aquí tenía la partida ganada y se le pasó por alto torre E3. Difícil de saber. Pero como veis, la doble torre da mucho juego táctico. Aquí cambia de torre, come en G6. Y ahora va a intentar dar mate
al rey en la esquina. Torre 2, buena jugada. Introduce la opción de torre F2 jaque y aparte ya puede avanzar el peón. Y aquí, de momento, defiende el peón y básicamente lo que va a intentar hacer es dar mate con una de las dos torres. Y Firouzja se equivoca con torre 7, que de nuevo le permite a su rival ganar. ¿Cómo hacía tablas Firouzja? Con D3, torre G3 amenazando mate en H6, pero se come el peón. Y aunque el rey está muy lejos y queda este peón pasado, como veremos después, esta posición es tablas. Aguantar conmigo para que sepáis por qué es tablas esta posición, porque lo vamos a ver después. En lugar de torre 7, perdón, en lugar de D3, juego torre 7. Quiere intentar taponar del mate. Pero ahora Rapport podía haber ganado con única jugada rey F5. Única jugada. D3, torre G1. Única jugada de otra vez. No puede ir a otro sitio, tiene que ser G1. D2, torre H1. Única jugada para ganar. Y ahora, si tapa de torre, jaque, jaque, jaque en G1 y mate en F8. Y si tapa, si mueve el rey, torre H6 amenaza, jaque y mate en H7. Por tanto, si corona dama es mate. Y si hace torre F2 jaque, rey E5, rey G7, torre H7 jaque, rey G8, torre por E7. Con la torre en G3 en vez de G1 sería H3 en vez de H1. Y entonces habría unas defensas añadidas. Pero aquí tenemos torre E8 mate. Como veis, una línea muy complicada de jugar, muy larga y con muchas vicisitudes. Y por eso estos finales son tan complicados. Rapport no hizo rey F5, jugó B4 y ahora otra vez Firouzja hace tablas de suerte, muy justito. Y llegamos al final que os comentaba, que aunque el peón está lejos, la torre negra corta al rey blanco. Y si el rey no puede cruzar para apoyar el peón, este final es tablas, a pesar de que el blanco a su vez corta al rey negro. Y la razón es porque la torre ataca al peón por detrás. Y no podemos sostener el peón. Rey E6, aquí acordaron tablas. En caso de B5, torre B1 directamente se come el peón. Y en caso de torre E4 jaque, esto es un final de tablas que muchos de vosotros sabréis, pero con ánimo de ser completo. Y para aquellos de vosotros que no conocéis este final, os lo voy a mostrar, porque siempre es instructivo. Hay que poner el rey siempre delante del peón, y si tenemos que ceder hacia atrás, siempre directamente detrás del peón, de tal forma que cuando el rey aparezca, hacemos oposición y tablas. Bueno, ya habéis visto una ronda súper completa. Esta tarde partidas muy interesantes como Dean con blancas contra Rapport y también creo que juega Alireza con blancas contra Nakamura. O sea, partidas muy interesantes esta tarde que podréis seguir en directo en Chess24 o en cualquiera de las dos plataformas que dan los comentarios en directo. Y yo mañana, como siempre, os daré el resumen de la jornada y un poquito de análisis de los momentos más interesantes para aquellos que no podéis seguir la retransmisión en directo. Muchas gracias, amigos. Y de momento los candidatos está siendo un buen torneo.